Muy buenos días, un cordial saludo a todas las estaciones que se conectan en la mañana de hoy, mañana muy fría en Bogotá y en el centro del país, sigue lloviendo por todas partes. Nuestra solidaridad con la gente que resulta afectada por las lluvias, por las inundaciones, por los deslizamientos de tierra. Muchas gracias por aceptar esta invitación a esta última sesión de Charlas Meet. Le correspondió el turno al surtidor jurídico online. Entonces, hoy vamos a tener nuestra última sesión. Los hemos acompañado por 19 ocasiones desde el 26 de junio que arrancamos. Queremos agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado y han participado de esta estrategia de formación complementaria que busca, a través de la tecnología, llevar conocimiento específico a las estaciones de servicio, sobre todo aquellas que están ubicadas en regiones muy apartadas del país y que de otra manera sería muy difícil poder acceder a este conocimiento en distintas materias. Aquí hemos hablado de precios de combustibles, de la estructura de precios, de los temas seguros, de los temas ambientales, de la legislación, de la reforma laboral, de todos los temas que atañen a la operación de las estaciones. Lo que buscamos fundamentalmente es que sus estaciones sean cada vez más seguras, eficientes y sostenibles. Eso es lo que buscamos. Así que les agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado durante esta vigencia del Fondo Soldicón en el 2025 y que ya hoy, a través de esta estrategia, llega a su fin. Tenemos un último capítulo de Canopy este jueves, en la rendición de cuentas del Fondo Soldicón, que queremos invitarlos muy especialmente a que se conecten a las 10 de la mañana, jueves 26, a través de la plataforma de Canopy en vivo. Si usted ya está registrado, simplemente entra con su número de cédula. Recuerde que también puede descargar el certificado al final de esa charla. Ahí haremos el cierre definitivo de esta vigencia del 2025 que ha estado a cargo de Fendipetróleo Nacional como administrador de los recursos parafiscales del Fondo Soldicón. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Tuvimos la asamblea de aportantes la semana pasada con una muy buena asistencia. Se eligió una nueva junta directiva que seguramente ya en los próximos días arranca con nuevos aires, con tal vez nuevos proyectos y demás. Así que le damos la bienvenida a esta nueva junta directiva del Fondo Soldicón, que seguramente hará una gestión muy, muy interesante. Es lo que tengo para contarles. Recuerden que esta charla, como todas las charlas que hacemos en esta estrategia de Meet y también las de Canopy en Vivo, están en la página web y usted la va a encontrar ahí en la página web, en la sección de capacitaciones, busca Canopy en Vivo o busca Charlas Meet, y en Charlas Meet busca el tipo de charla que usted busca. Tenemos 3 estrategias, recuerde: EDS Seguras, Surtidor Jurídico Online, que es la charla de hoy, y la estación Meet para los temas de coyuntura que atañen a las estaciones de servicio. Así que ahí las puede encontrar. De pronto, si se lo perdió, ahí estará el video de la charla y también la presentación en PDF por si quiere repasar algún concepto importante. Tenemos 100 estaciones conectadas ya a esta hora de la mañana, son las 9:04. Quiero darle la bienvenida a la doctora Natalie Andrade. Mantener sus micrófonos en silencio, sus cámaras apagadas, para facilitar también la comprensión de todos los temas. ¿Sí? La doctora Natalie es coordinadora jurídica del Fondo Soldicón, ha estado durante esta vigencia también. Con ella hemos trabajado en equipo para desarrollar esta estrategia de charlas virtuales. Le dimos un nombre que se llama Surtidor Jurídico Online. Y llegamos a la charla número 7 de doctora Natalia, increíblemente. Durante el año hicimos 7 espacios así, con una gran asistencia a todas nuestras charlas. Creo que en ese aspecto le pegamos al perrito, como se dice por ahí popularmente. Y quiero agradecerle a usted su trabajo, el trabajo en equipo que hemos hecho para poder llevar este
conocimiento específico, sobre todo en los temas jurídicos, a todos los distribuidores minoristas de combustibles del país. La saludo desde la ciudad de Pasto, donde supongo hace tanto o más frío que en... Sí, Mauricio, muchísimo frío. Buenos días a todos, buenos días distribuidores minoristas de combustibles, un gusto acompañarlos nuevamente en este espacio creado para ustedes. Este ha sido un proyecto elaborado para el beneficio de los distribuidores minoristas en todos aquellos asuntos legales que atañen tanto la actividad que desarrollan diariamente, un trabajo en equipo con 6 asesores ubicados en diferentes regiones del país que nos han colaborado con su conocimiento y experiencia para traer a ustedes estos temas que son tan importantes y que resulta tan valioso para la actividad que desarrollan. Este espacio, o especialmente este espacio, lo que brinda es un poco de tranquilidad frente a la coyuntura normativa actual, que exige una mirada integral del cumplimiento normativo en las estaciones de servicio, como lo evidencian pues las recientes visitas realizadas tanto por el Ministerio de Minas y Energía como por el Ministerio de Trabajo. Un control que ya no es aislado, sino más bien es coordinado, técnico y laboral al mismo tiempo, tanto en lo operativo como en lo jurídico, y van pues por el mismo camino, y eso es lo que traemos para ustedes, para que conozcan y tengan las herramientas preventivas para recibir estas visitas o estas situaciones que vienen presentándose con estos entes regulatorios. Las inspecciones pues están enfocadas en aspectos críticos como el cumplimiento de la jornada laboral, reconocimiento correcto de recargos y dominicales y festivos, nocturnos, protocolos obligatorios en materia de relaciones laborales, el sistema de seguridad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un cumplimiento técnico operativo y certificaciones que deben portar las estaciones de servicio. Esta capacitación creada a través de este mecanismo, un taller laboral integral, refuerza la necesidad de ajustar esos cumplimientos normativos que le hacen falta a las estaciones de servicio, también en la actualización del reglamento interno de trabajo, licencias y permisos, prepararse documentalmente tal vez para esas visitas que puedan presentarse sin previo aviso. La conclusión es clara, el cumplimiento es ahora y es preventivo y estratégico. Y eso es lo que queremos traer con esta capacitación. Esperamos que sea del agrado para ustedes, que sea bien recibido y que estos conocimientos compartidos pues resulten beneficiosos para ustedes. Quiero darle la bienvenida en este espacio a una de nuestras asesoras, la doctora Silvia Guerrero, quien será la encargada de reforzar estos conocimientos y de impulsar esa prevención para que las estaciones cumplan con esos lineamientos normativos que nos exige el nuevo cambio. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy bien, doctora Natalia, así es. Y antes de darle ya la palabra a la doctora Silvia Guerrero, que es la profesional encargada hoy de compartir con nosotros este conocimiento sobre el taller de reforma laboral, pues contarles también que hemos durante enero y febrero desarrollado varias charlas, tanto en el formato de Canopy como en el formato Meet, relacionadas con este tema. Ustedes dirán, bueno, pero ya hicieron una sesión de Canopy sobre el tema de la inspección laboral. Sí, claro, porque nos atañe mucho ese tema, ¿no? Y es muy importante que las estaciones estén preparadas e incorporen esas buenas prácticas, ¿no? Para que haya visita o no haya visita, pues el tema se desarrolle con total calidad. Y hablamos también de la reforma laboral en una sesión reciente de Canopy en Vivo con el doctor Ramiro Rodríguez. Y hoy volvemos, con hablar del tema de la reforma laboral, pero en una especie de taller mucho más didáctico, más cercano a las estaciones, con casos muy puntuales. Vamos a hablar del caso de la visita que hizo el ministerio a una de las estaciones aquí en Bogotá y de las lecciones que eso dejó, porque aquí lo importante es sacar las lecciones de lo que ha pasado para que no nos pase, y como bien lo dice la doctora Natalie, hacer énfasis en el tema preventivo, porque después puede ser un poco doloroso, sobre todo para el bolsillo, ¿no? Y en el tema de las sanciones, que seguramente no se harán esperar si se encuentran anomalías en este tema. Entonces, la idea es prevenirlas, y pues para eso tenemos aquí a la doctora Silvia Pamela Guerrero desde la bellísima ciudad de Bucaramanga. Ella nos comparte
esta charla. Doctora, somos todo oídos y muy atentos a todo el conocimiento que usted nos quiera compartir. Doctora Silvia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Voy a dejar de No, compartir, te doy paso a ti. no, tranquilo, tiene usted la palabra, ya puede compartir su presentación y prender su cámara para que la conozcamos y la veamos. Muy buenos días para todos. Sí, como dice Mauricio, desde la bella ciudad de Bucaramanga, no obstante, hoy está haciendo frío, pero muchas gracias por esa bienvenida, gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en este espacio en el que pretendemos compartirles un poco más de conocimiento y de que entre todos afiancemos el conocimiento que ya en unas oportunidades anteriores hemos tenido el gusto de compartir con otros colegas. Vamos a entrar, como decía Mauricio y como bien lo resalta la doctora Nathalie, en materia de la reforma laboral, a recordar cositas, pero partiendo todos del hecho de que todos en esta reforma somos aprendices. Somos tan aprendices que la última palabra siempre la tendrá un juez, porque desafortunadamente o afortunadamente las normas vienen al criterio interpretativo de cada profesional. Tan es así que muchas veces todos tenemos que aprender y hacemos estos espacios justamente para poder alimentar entre todos a través de la experiencia el conocimiento. Déjame saber, Mauricio, si me apoyas con la presentación o si hago o si la comparto. Bueno, yo te apoyo con la presentación y aprovecho para Muchas gracias. decirles que no recuerden nuestro protocolo, es micrófonos apagados, cámaras apagadas, por favor, para poder escuchar atentamente y claramente lo que dice el expositor. Al final de la presentación, guarde las preguntitas, anótelas por ahí en su papelito y las vamos a hacer. Doña Edith, por favor, si puede apagar su micrófono. En algún momento yo los puedo silenciar a todos, entonces la idea es evitarlas, silenciarlos a todos y apagar su cámara, doña Edith, si es tan amable. Les agradecemos muchísimo, como siempre nos comportamos muy bien y al final hacemos toda la sesión de preguntas. Permítanme, ya les comparto la pantalla. Ya la están viendo, ¿cierto? Doctora Silvia. Doctora Silvia, Aquí estoy. ¿ya está viendo la pantalla? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, adelante pues. Bueno, perfecto, vamos a entrar en materia. ¿Pueden escucharme bien? Sí, señora. Perfecto, entonces vamos a hablar del alcance en el marco normativo. El alcance prácticamente vamos a volver a hablar de la jornada del 2026 y la ruta de las 42 horas, de los turnos, el registro y los ajustes en el reglamento interno de trabajo. Vamos a hablar de los recargos nocturnos, dominicales y festivos, los impactos que ellos van a generarles a ustedes en nómina. Vamos a hablar también de las licencias remuneradas y los permisos, los fueros y la estabilidad reforzada, que son como zonas rojas antes de terminar contratos, y las inspecciones y control reforzado en las estaciones de servicio, para que podamos hacer un checklist. ¿De acuerdo? Sí, señora. Entonces, en el marco normativo tenemos la Ley 2101 del 2021, que fue la reducción gradual de la jornada de las 48 a las 42 horas, recordándonos a todos que actualmente tenemos una jornada que cumplir de 44 horas. Luego tenemos a la Ley 2466 del 2025, que es la de la reforma laboral, con la jornada máxima, los recargos, los ajustes al Código Sustantivo del Trabajo. Pasamos a la resolución 4179 del 2021, una de las más importantes que vamos a tocar el día de hoy, con respecto al modelo de la inspección laboral con propósito. Aquí nos vamos a detener y de pronto vamos a explayarnos un poquito a fin de que todos podamos comprender cuáles son las cosas que nos viene pidiendo el ministerio en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Trabajo, para que todos en nuestra estación de servicio tengamos mucho más claro cuáles son las cosas que debemos tener a la mano. Hemos atendido durante la vigencia de todo este año 2025 a 2026
temas muy relativos al cumplimiento de los turnos, pero ojo, mis distribuidores minoristas, no solamente estamos con los turnos. Recordemos que la reforma trae muchas otras cosas, que por eso es tan importante que tengamos esa resolución 4179 a la mano para que podamos comprender qué es lo que viene pidiendo el ministerio y qué es lo que yo necesito tener en mi estación de servicio al día y con completa claridad para poder atender una visita. Entramos en la circular conjunta 40017, voy a pasar muy rápidamente por allí, que fue la primera circular del 2025, en donde se nos habló de un control reforzado en las estaciones de servicio, laboral, técnico y operativo. Y el objetivo práctico de todo esto es armonizar la jornada, los recargos, la formalización y las evidencias en las estaciones de servicio. Abajo siempre les voy a dar un tip, y es que si el reglamento interno de trabajo y la nómina no hablan el mismo idioma, la inspección se va a notar, lo va a notar muy rápido. ¿Por qué? Porque, ojo, la coherencia lógica que debe haber entre el reglamento interno de trabajo, mis contratos de trabajo y mi nómina debe ser una sola línea. No puedo tener en mi reglamento interno una cosa, en mis contratos de trabajo otra que desconoce el reglamento interno y otra demostrada en la nómina. Entonces, a lo largo de esta resolución 4179 y del informe que levantaron nuestros colegas cuando se hicieron estas inspecciones en Cundinamarca, vamos a hablar específicamente de algunas cosas que les va a pedir el ministerio, como por ejemplo el control de las horas extras. No el pago de la hora extra, sino el control de la hora extra. Por ejemplo, ¿sí? Entre otros aspectos. Entonces, empecemos con el tema de la jornada. En el cronograma legal tenemos que en el 2023 fueron 47 horas semanales desde el 15 de julio. En el 2024 tuvimos 46 horas semanales desde el 15 de julio. En el 2025, 44 horas semanales desde el 15 de julio. En el 2026, 42 horas semanales, que es la meta final a partir de julio. La regla de oro es sin disminuir salario ni prestaciones. Ojo, no significa que porque estemos trabajando 44 horas y luego trabajemos 42 horas, entonces tengamos que pagarle menos al trabajador, ¿vale? Es el mismo salario, pero la disminución de las horas nos dice que tenemos que organizar y reprogramar los turnos de trabajo. ¿Qué implica para las estaciones de servicio? En el 2025, la jornada máxima legal es de 44 horas semanales en el sector privado. Ajustar turnos, descansos y programación para no pasarse sin pagar extras. Esto es más para el beneficio de ustedes. Distribución de 5 o 6 días garantizando descanso semanal por defecto. El legislador dijo que el domingo lo entendió él como el día del descanso y así quedó estatuido. Pero no significa que yo, estación de servicio, no pueda establecer que el domingo es mi día hábil laboral. Ese domingo como día hábil laboral voy a tener que meterlo en mi reglamento interno de trabajo, apreciarlo en mis contratos de trabajo y tenerlo en mi cronograma de organización de turnos de trabajo. ¿Garantizando qué? Garantizando que siempre tengamos a disposición del ministerio cuando venga a visitarnos, que siempre tengamos a disposición el cronograma de trabajo que tengamos a disposición el cronograma de trabajo con los turnos de trabajo y el día de descanso obligatorio preceptuado. Mauricio, ¿nos estás compartiendo tu pantalla? Sí, ¿sí la ven? Es que sí, estamos viendo tu WhatsApp. No. Alguien nos está compartiendo su pantalla, la señora Doris Alicia Tela Toro. Señora Doris, Un segundo. Señora Doris, ¿está por ahí? Ya la quito de la llamada. Listo. muchas gracias. Si me avisas cualquier cosa porque yo no tengo visibilidad de la sala. Ok, 189 estaciones conectadas en este momento. muy bien. Muchas Seguimos. gracias. Adelante, doctora.
Perfecto. Entonces, tenemos unas jornadas flexibles entre 4 y 9 horas diarias, respetando siempre el total semanal y planificar desde ya el tránsito a las 42 horas en el 2026, ¿sí? Ese impacto nos va, digamos que vamos a tener un impacto en la cobertura y también en los costos. Hay que reflejar todos los cambios en el reglamento interno. Recordemos que la reforma laboral nos dijo que tenemos hasta junio de este año para actualizar nuestro reglamento interno de trabajo, los contratos, las políticas y el sistema de registro de la jornada. Entonces, hablemos de las reglas bases en la jornada diurna y la jornada nocturna. En la jornada diurna tenemos que vamos ahora de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y la jornada nocturna la tenemos a partir de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Toda hora en franja nocturna genera recargo nocturno mínimo del 35%. ¿Qué tratamos de hacer con la programación de los horarios? Evitar extender las jornadas sin reconocer las horas extras y los recargos. Y en el reglamento interno de trabajo debemos definir el inicio y la finalización de los turnos y el sistema de registro de la jornada. Ojo acá, señores distribuidores minoristas. Ese registro de la jornada es supremamente importante porque en las visitas del ministerio nos vamos a dar cuenta que nos van a pedir cómo estamos registrando la jornada del trabajador. Si en su estación de servicio usted maneja una bitácora con los turnos de llegada, si en su estación de servicio usted maneja un reloj de huella biométrica, si usted maneja un aparatico en el que el trabajador llega y se registra y puede darle fe al ministerio de que se registró el inicio de la jornada y también la finalización de la jornada. Entonces, si se empieza a las 7 de la noche un turno, digo yo al final, es nocturno, aunque el sol todavía esté chismoseando en algunos lugares, ¿vale? Entonces, ojo, señores distribuidores minoristas, a estas nuevas reglas base, porque estas nuevas reglas son las que nos dan a nosotros la expectativa, ¿sí? Recargos dominicales y festivos. En estos recargos nosotros tenemos un incremento gradual del recargo, día de descanso obligatorio. Señora Ruby, nos comparte por favor y puede silenciar su micrófono. Mil gracias. Está doña Ruby. Ya le silencio. Gracias. Sí. Tenemos entonces los turnos de fin de semana y ajustar el presupuesto de la nómina. Tenemos que alinear el reglamento interno, los contratos y la programación con el recargo aplicable y controlar las horas extras. Ojo, cuando yo me refiero al control de las horas extras, no es que yo en mi mentecita me acuerdo que mis trabajadores están haciendo horas extras. No, es que llevo un registro en el que le puedo mostrar al inspector de trabajo que yo manejo unos turnos y unos cronogramas de trabajo, que además, y en algunas estaciones de servicio he notado que existe una política de autorización de horas extras y que adicional a eso yo manejo un cronograma o una definición de mi trabajo mensual. Esto le va a permitir observar al inspector que yo sí en mi estación de servicio llevo un control de mis horas extras, ¿sí? Ojo a este dato porque ese control casi siempre lo van a pedir que uno enseñe el control de las horas extras, ¿sí? Cuando ya pasemos a la resolución, que es otra presentación que traemos para ustedes, vamos a hablar de estos temas en particular para que podamos anotar todos el checklist. Hablemos ahora de las licencias y los permisos. Hay licencias remuneradas, que nos dice el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo y que fueron ajustadas por la Ley 2466 de la Reforma Laboral. Por ejemplo, el sufragio o votación, los cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, la grave calamidad doméstica debidamente comprobada, las comisiones sindicales o el entierro de los compañeros con un aviso oportuno, las citas médicas que tengan urgencia o con especialistas en donde haya un soporte, las obligaciones escolares como acudientes si es obligatoria la asistencia, las citaciones judiciales, administrativas y legales, y un día de descanso remunerado por el uso de la bicicleta cada 6 meses con certificación.
el reglamento interno de trabajo debe conservar en su interior este día de descanso remunerado por uso de la bicicleta como uno de los cambios que nos trajo la reforma laboral o la ley 2466, para que lo tengamos aquí en nuestro recorderis y vayamos a nuestro reglamento y verifiquemos que ello esté allí. Sin embargo, desde el fondo estamos haciendo nosotros volviendo a revisar nuevamente el reglamento que hemos compartido a fin de entregarles todas las actualizaciones que nos sea posible y que ustedes las puedan aplicar en su estación de servicio. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Hablemos de las licencias parentales vigentes y los complementos importantes. En la maternidad tenemos 18 semanas por regla general. En paternidad tenemos la ampliada por la ley 2114 del 2021 según requisitos del sistema. La licencia parental compartida, redistribución acordada de semanas de cuidado con aval médico. Miren, esta licencia parental compartida que aparece también en la reforma es supremamente importante porque no significa que el papá vino y me dijo que es que la mamá me dio un mes de licencia de maternidad para yo cuidar el niño y no me lo certificó. Esa licencia parental tienen que autorizarla en la EPS. La mamá tiene que renunciar a ese tiempo que le va a entregar al papá y tiene que ponerlo dentro de la EPS y ese certificado lo tiene que traer el papá a la estación de servicio. ¿Ok? Y nos tiene que mostrar que en efecto ella cedió ese tiempo a él. Sin eso, no hay licencia parental compartida, ¿ok? La licencia parental flexible de tiempo parcial, convertir parte de la licencia en trabajo de medio tiempo por el doble del periodo seleccionado. La licencia por luto de 5 días hábiles con soporte dentro de los 30 días siguientes. La idea práctica que les dejo en esta diapositiva es protocolizar las solicitudes, formatos y soportes en el reglamento, en los recursos humanos para que todos jueguen, o sea, es decir, que tengan ustedes control de formatos para que ustedes tengan y sepan en qué está cada trabajador. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hablemos de los fueros y la estabilidad laboral reforzada. ¿Qué es un fuero? Un fuero es una protección especial que limita el despido o la terminación contractual, suele exigir una causal, un procedimiento y en varios casos una autorización previa. En caso de error, es decir, que yo como distribuidor minorista haya terminado un contrato de una persona que se encontraba en estabilidad laboral reforzada, corro el riesgo de que de que me toque reintegrar ese trabajador y de que tenga que pagarle los salarios que dejó de percibir y hayan también sanciones. Entonces hablemos, yo les mencioné algunos en esta diapositiva. El fuero de maternidad o de lactancia, si la mujer está en estado de embarazo, le da estabilidad laboral reforzada, no la puedo despedir a menos de que el ministerio me dé autorización y encaje en una justa causa de terminación. No obstante, el Estado siempre ha protegido a la mujer cabeza de hogar. Sí, entonces en el embarazo y en el periodo protegido, terminación sin autorización puede presumirse discriminatoria, para que lo tengamos presente. El fuero sindical o de protección a la actividad sindical para los directivos, fundadores o afiliados con protección, según el caso. Cuidado con los traslados y los despidos, ¿ok? La estabilidad laboral reforzada por temas de salud o discapacidad. Cuando existe afectación de la salud o hay discapacidad, se debe evaluar la reubicación. Hay ajustes razonables y hacer el debido proceso. Ojo al tema del debido proceso, que también es muy importante y lo trae también el marco de la reforma laboral con el tema del proceso disciplinario dentro de la parte laboral, el tema de la citación a los descargos, ya lo vamos a ver más adelante. Acá hay una regla práctica. Antes de terminar, haga el triage de fuero. Si hay duda, no improvise, documente y asesórese. Hay un fuero acá que nace con la reforma y es el fuero, todavía no lo mencioné allí, pero se los voy a hablar aquí, que es el fuero del prepensionado, ¿sí? Ese fuero en concreto, el concepto es el siguiente y me permito leerlo de forma textual. Las personas que están vinculadas laboralmente, ya sea en el sector público o privado,
que estén a 3 años de acreditar los requisitos de tiempo de servicio o semanas cotizadas necesarios para obtener la pensión, están amparadas por el Fuero de Estabilidad Laboral Reforzada. Eso lo encontramos en la sentencia SU 003 del 2018. Este fuero de prepensionado dice que si la persona está a 3 años de cumplir las semanas o a 3 años de lograr la edad, yo no la puedo despedir, ¿ok? Entonces, miren que a pesar de que a veces hayan terminaciones de mutuo acuerdo, tenemos que fijarnos siempre y hacer el triage para ver si la persona está en fuero de prepensionado, ¿ok? Miremos ahora sí la inspección de la resolución 4179 del 2025, que la llamaron una inspección con propósito, y trae un enfoque preventivo y correctivo, no solamente sanción, también hay acompañamiento, ¿sí? Hay enfoques diferenciales en género, discapacidad, etnia, curso de vida y no discriminación. Posibilidad de visita sin previo aviso, estar listos siempre. Ejes, territorialidad, inspecciones masivas, inspección rural, libertad sindical, sectores de alto riesgo y para las estaciones de servicio, el foco frecuente en jornadas, recargos, seguridad social, acoso laboral y la tercerización. Pasamos por favor a la siguiente. En cambio, la circular 40017 nos habló de un control reforzado. ¿Qué nos dijo? Nos trajo un control coordinado a las estaciones de servicio en el enfoque laboral más técnico y operativo. Enfatiza en el trabajo digno, es decir, hacer una vinculación adecuada con los recargos, las prestaciones y la seguridad social, tener unas condiciones operativas seguras, capacitación a los trabajadores, elementos de protección personal, procedimientos escritos y cultura de seguridad. ¿Cuál es el foco? Prevenir la tercerización indebida o los contratos civiles para ocultar relaciones laborales. Señores distribuidores minoristas, los contratos son un tema delicado. Esos contratos que a veces llamamos verbales son contratos muy peligrosos que, como decía mi colega, el doctor Ramiro, en la capacitación pasada, se pueden confundir y los pueden llevar a que les declaren un contrato realidad. Todos los contratos deben constar por escrito. Si el trabajador me está cumpliendo horario, le estoy pagando un salario y además de todo está subordinado, le estoy dando unas órdenes todos los días, ya tengo los 3 requisitos para hacerle un contrato laboral. Y ojo a este tema, la reforma nos dijo que por regla general el contrato que debe tener de aquí para adelante todo el mundo se llama contrato a término indefinido. En alguna oportunidad, si no estoy mal en mi capacitación anterior sobre este tema junto con el doctor Jonathan, y cada vez que los he atendido en asesoría, siempre les recomiendo, si ustedes tienen trabajadores que son leales, que son honestos, que ya vienen con ustedes desde hace mucho tiempo y que ustedes los van a seguir manteniendo ahí, a pesar de que la reforma se creó a partir del 2025, esos trabajadores cuyas funciones son del giro ordinario de la estación de servicio deberían, y mi consejo es, deberían estar contratados a través de un contrato a término indefinido, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vienen las visitas del ministerio, ellos sí evalúan la antigüedad para revisar si las funciones que cumple la persona en un contrato a término fijo son en realidad excepcionales, porque recuerden que la ley 2466 nos dijo que el contrato a término fijo es para labores puntuales, ¿sí? Para labores exclusivas y puntuales. Entonces, mi recomendación, con todo el aprecio que les tengo a todos, que los he atendido en su gran mayoría a través de asesorías laborales, siempre es, si usted considera que este trabajador ya hace parte como de la familia en su estación de servicio, que usted ya lo trae hace un tiempo bastante prudente, considere y echa ya sus numeritos. Si este trabajador, usted le puede cambiar la naturaleza del contrato a un contrato a término indefinido acorde con la reforma laboral, ¿sí?
Entonces, el foco, por ejemplo, en la circular 40017 es prevenir tercerización indebida o contratos civiles para ocultar relaciones laborales. Prepárese para requerimientos, información de personal, soportes de sistema de gestión y evidencias operativas. Pasamos a la siguiente, por favor. Miremos el checklist de cumplimiento y las acciones mínimas para no sufrir en la visita. Aquí voy a hacer un stand-by a esta presentación y te voy a pedir, por favor, Mauricio, si podemos saltar a la otra presentación para que nos alcance el tiempo. Muchas gracias. Ok. Listo, doctora Silvia. Muchas gracias, muy amable. En el informe de visita de inspección tomamos como muestra una estación de servicio a la que se le realizó una visita el 2 de diciembre del 2025 en Cundinamarca. Este informe lo levantaron dos de nuestros queridos colegas desde el Fondo Soldicom, como el gremio que somos uno, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Una inspección simultánea de dos carteras ministeriales el 2 de diciembre del 2025 sobre una estación de servicio en Bogotá. ¿Quiénes participaron? El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Trabajo, el gremio Somos Uno, acompañados, haciendo un acompañamiento jurídico, el Fondo Soldicom. ¿Qué riesgo existía o existe? Incumplimientos que pueden derivar en sanciones bajo el artículo 486, como el procedimiento sancionatorio o por renuencia, la ley 1437 del 2011. Miremos el marco normativo aplicable y las normas que rigen las inspecciones y las obligaciones de las estaciones de servicio para que todos las tengamos y, si es necesario, tomemos nota. El artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo faculta al inspector de trabajo para aplicar sanciones ante incumplimiento o renuencia a suministrar información. Cuando ellos llegan a hacer la visita, yo debo tener en mi mano los documentos que ellos me van a solicitar, que los vamos a ver más adelante. En la ley 1437 del 2011, del artículo 51 del Código de Procedimiento Administrativo, nos dice que se regula el procedimiento administrativo sancionatorio por renuencia de particulares ante la autoridad pública. Por eso es que en estas visitas ellos decían que si encontraban algún incumplimiento y era menester, imponían sanciones de tipo administrativo. En la ley 2365 del 2024 encontramos los protocolos obligatorios de acoso sexual laboral y violencias basadas en género exigibles dentro de la estación de servicio. En la ley 2101 del 2021 encontramos la reducción gradual de la jornada laboral máxima. Las estaciones de servicio deben acreditar su aplicación y socialización con empleados. Ojo aquí, si yo ya adopté la transición de mis empleados a la ley 2101 y actualicé mi reglamento y lo socialicé, ahí está la socialización de la ley 2101, ¿ok? Y el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, la declaración de cumplimiento o el dictamen. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Tenemos entonces cuáles son nuestras obligaciones contractuales y salariales y cuáles son las obligaciones de género y la normativa especial. ¿Qué nos van a pedir? Entonces, nos van a pedir nómina de los últimos 6 meses más desprendible, contratos de trabajo en su totalidad, liquidaciones de contratos terminados durante el último año, la pila de los trabajadores de los últimos 6 meses, el registro de turnos y las horas extras y los recargos. El registro, no si su merced la pagó, porque también lo van a mirar, pero le van a mirar que lleve ese control del que ya hablamos. Para las estaciones que nos están levantando la mano, les recordamos que al final de la presentación les atiendo las inquietudes. Lo voy a hacer de manera muy general, de pronto no en la particularidad, y por ello siempre les vamos a invitar a que pidan nuestra asesoría al Fondo Soldicom, ¿ok? Seguimos, registro de turnos y horas extras y recargos, comprobantes de vacaciones gozadas y pagadas, soporte de pago de cesantías y primas de servicio, planillas de dotación de las 3 fechas legales,
En las obligaciones de género y la normativa especial van a revisar qué protocolo tengo en mi estación de servicio para prevenir el acoso sexual basado en la ley 2365 del 2024. También qué protocolos tengo contra violencias basadas en género. También me van a mirar el reglamento interno de trabajo y su actualización a la ley 2466. Ojo acá. ¿Tenemos hasta cuándo? Lo dije al principio, ¿recuerdan? Tenemos hasta junio de este año para que nuestro reglamento interno quede totalmente actualizado, porque la reforma nos dio ¿cuánto? Un año. Nos dio un año para hacer esta actualización, ¿ok? Aplicación y socialización de la reducción horaria basados en la ley 2101 del 2021, confirmación y socialización del COPAS, comité de convivencia laboral y el listado de empleados con estabilidad laboral reforzada. Si en su estación de servicio hay mujeres en estado de embarazo, algún trabajador enfermo con incapacidad, algún tema que pueda estar derivando a una incapacidad o a una persona que se pensione por incapacidad. ¿Ok? Seguimos adelante, por favor. Tenemos entonces que para el Ministerio de Trabajo, cuando se refiere a la seguridad y la salud en el trabajo que nos mencionaba la doctora Natalie al inicio, nos va a preguntar por sistema de gestión, la salud ocupacional y las emergencias y las operaciones. Entonces, en los sistemas de gestión, reporte de los estándares mínimos de trabajo al Ministerio de Trabajo, reporte de los estándares a la ARL, informe de la auditoría de la revisoría fiscal, matriz de peligros y matriz de elementos de protección personal. En el tema de la salud ocupacional, nos va a preguntar, ¿dónde están los exámenes ocupacionales de los colaboradores? Recordemos, son 3 exámenes: el examen de ingreso, el examen periódico y el examen de egreso. En el examen de ingreso y el examen periódico tenemos nosotros como distribuidores minoristas la obligación de agendarle una cita al trabajador, de que asista a estos exámenes en el horario laboral, y adicional a eso debemos nosotros como empleadores facilitarles el transporte hacia el cumplimiento de esta cita, solo para el examen de ingreso y para el examen periódico. Para el examen de egreso o el de retiro, cuando ya voy a sacar un trabajador o le terminé el contrato o el trabajador renunció, le programo la cita, ya no tengo la obligación de que él acuda en horario laboral, porque ya no tiene horario laboral, y tampoco tengo la obligación de asumir el transporte hacia el sitio donde debe cumplir esta cita, ¿ok? Es el único examen que no es obligatorio, el de retiro. ¿Por qué no es obligatorio? Porque queda a discreción del trabajador. Voy a hacerles un énfasis en que este examen de retiro, que nosotros lo programemos como empleadores, es fundamental. Y les voy a explicar por qué. Agradezco que por favor silencien el micrófono. Les voy a explicar por qué. Es fundamental porque cuando un trabajador se retira, sea porque usted lo despidió o sea porque él se despidió de usted, es importante que en el examen de retiro quede si el trabajador asistió o no, para que luego de pronto no aparezca decir que tiene una incapacidad sobreviniente de su labor en la estación de servicio. Entonces, por eso es importante que, a pesar de que él no comparezca, a nosotros sí nos queda en la IPS que contratamos o que convenimos para hacer este examen, que el trabajador no compareció. Y eso es una carta que siempre va a brillar a nuestro favor, ¿vale? Entonces, informes de las condiciones de salud, batería de riesgo psicosocial. Esta batería de riesgo psicosocial es súper importante, siempre se la van a pedir en la visita, ¿sí? Siempre. Entonces hay que tenerla actualizada, hay que coordinar con el HC en su estación de servicio, con la persona que le lleva la seguridad y la salud, y también debe tener los indicadores de accesibilidad. En cuanto a las emergencias y operaciones, un plan de emergencia vigente, un protocolo de limpieza de rejillas, un protocolo de desagüe de combustible, certificación de los trabajos en altura y el curso de manipulación de alimentos para las estaciones de servicio que cuentan con cafetería. Podemos pasar a la siguiente. En la visita de campo, vamos a mirar qué se verifica y qué implicaciones legales tiene.
Verifican condiciones de puesto de trabajo, la obligación de garantizar condiciones mínimas conforme al Código Sustantivo de Trabajo y a las normas de la seguridad y la salud en el trabajo. En el segundo punto, hacen entrevistas privadas a los empleados. Por eso es tan importante que nosotros capacitemos a nuestros trabajadores, ¿sí? Que cuando les socialicemos el reglamento, les socialicemos en el sentido de que todos entiendan lo que le estamos socializando, ¿sí? ¿Para qué? Para que el día que vengan el ministerio a hacernos una visita y le hagan una entrevista a nuestros colaboradores, ellos sepan qué van a responder, ¿ok? Aquí hacen una verificación directa de las condiciones laborales, de cuál es la jornada y de cuáles pueden ser los posibles incumplimientos en los que está la estación de servicio. En el cumplimiento de la jornada laboral, también verifican el control de turnos, las horas extras y la reducción horaria, conforme a la Ley 2101 de 2021. En las instalaciones eléctricas y extintores van a verificar la vigencia de extintores, la planta eléctrica y la seguridad industrial según las normas técnicas. En el mantenimiento de tanques de combustible, la obligación documental y operativa registrada en la bitácora de los mantenimientos. Toda la parte técnica deben revisarla de acuerdo a los reglamentos que ya ustedes manejan en la estación de servicio. Y lo mismo las certificaciones de trabajo en altura. El personal debe acreditar certificación vigente según la normativa cuando aplique. No a todos les aplica siempre lo mismo, ¿ok? Aquí lo hacemos de forma muy general, pero sabemos que algunos somos estaciones más grandes y otros somos estaciones un poco más pequeñas, ¿ok? Con respecto al Ministerio de Minas y Energía, ¿qué documentación ha exigido o qué documentación exige? Memorias del proceso de construcción, modificación o ampliación de su estación de servicio, declaración de la primera parte del constructor de tanques, informe de interventoría de tanques, certificado de tuberías y accesorios, certificado de dispositivos de rotura o breakaway, certificados UL 2447, pruebas de estanqueidad, declaración de cumplimiento de dictamen de inspección RETIER, documento de aforo y uso de cada tanque, facturas de compra de accesorios de los últimos 2 años, resultados de pruebas iniciales y periódicas, bitácoras de operación, mantenimiento y pruebas periódicas, soporte de la capacitación, descarga, despacho y atención al cliente, soporte de capacitación en el uso de extintores. Pasamos por favor a la siguiente. ¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias si mi estación de servicio está en incumplimiento o si me niego a hacer lo que me están pidiendo? Por ahí yo, que alcanzo a leer algunas preguntas que ustedes están escribiendo, leía que alguien preguntaba qué pasa si no actualizo mi reglamento. Entonces las sanciones pueden ser administrativas, laborales. El inspector de trabajo puede imponer multas y medidas coercitivas ante la negativa de suministrar información o documentación. Pueden y ya hay procedimientos administrativos sancionatorios, que son los procesos formales ante la negativa o la renuencia de cumplir los requerimientos ministeriales, y puede derivar en sanciones pecuniarias. Las sanciones son demasiado altas, son sanciones muy altas. Recuerden que el procedimiento administrativo sancionatorio es un procedimiento que se puede imponer y ustedes, digamos que a partir de que se apertura, ustedes tienen que seguir con el procedimiento hasta la finalización del mismo, sea esta una sanción o el cierre definitivo de su estación de servicio o el cierre preventivo de su estación de servicio, ¿ok? Procedimientos por renuencia, la no entrega oportuna de documentos. ¿Tú me puedes subir un poquito la presentación, por favor, Mauricio? Es que no, hay un letrerito ahí que no. Se lo voy a leer, doctora. Ay, muchas gracias. La no entrega oportuna de documentos activa un proceso especial que puede escalar hasta el cierre preventivo de la estación de servicio. Entonces, ojo, ese cierre puede ser preventivo o también puede ser un cierre definitivo, ¿vale? Entonces, aquí el tema no es no hacer las cosas, sino tratar de actualizar lo más que podamos nuestra estación de servicio en los nuevos requerimientos, ¿ok? Yo sé que ha sido un tema un poco tedioso para todos, que todos hemos tenido que vincularnos y aprender, que todos estamos en este proceso y pasando por muchas etapas de trámite, pero de seguro que entre todos y con el apoyo que nosotros hemos brindado a partir de el fondo, nosotros
les hemos colaborado en lo que podemos para que ustedes surtan este paso de actualización, ¿ok? Entonces miremos cuáles son las condiciones jurídicas o cuáles son las repercusiones jurídicas en todo este aspecto. Yo las prioricé y las numeré de 1 a 6. Entonces tenemos urgente, urgente, recopilación documental inmediata. Organizar toda la documentación solicitada antes del plazo legal otorgado, antes del plazo. Entonces, no esperemos hasta que nos lleguen de sorpresa para nosotros empezar a hacer las cositas, ¿sí? Empecemos a hacer las cosas y estemos preparados y listos. Si de pronto no lo tenemos todo, que ojalá que sí, para evitar cualquier tema sancionatorio, ¿verdad? Sea por parte de la SIC, sea por parte del Ministerio de Trabajo, sea por parte del Ministerio de Minas, vayamos teniendo todo actualizado, ¿sí? Porque esto también se ve, nuestro comportamiento y nuestra documentación se ve en nuestro esquema documental, ¿sí? El segundo paso que me parece urgente, urgente, revisión de brechas de cumplimiento. Contrastar documentos disponibles versus exigidos, detectar faltantes con el equipo jurídico. Yo recuerdo que en la capacitación inicial que dimos de este tema, nosotros dijimos, hagan una auditoría contractual. Háganla, siéntense con el administrativo en su estación de servicio y ustedes mismos agarren cada contrato, cuándo inició, cuándo finaliza, cómo están los pagos de esta persona, revisen las planillas del pago de la seguridad social, que las novedades estén incluidas, novedad de ingreso, vacaciones, retiros, incapacidades, si hay que hacer planillas de corrección N. Todas estas cositas salen o surgen de cuando yo me siento a hacer una auditoría contractual. Tercera, la puse como prioritario, elaboración de respuesta formal. ¿Podemos subirla un poquitín? Preparar comunicación escrita. Sí, preparar comunicación escrita a cada ministerio acreditando cumplimiento o solicitando prórroga. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando nos han visitado, ¿verdad? Y de pronto nosotros no hemos tenido en el momento los documentos que me piden, pero yo dejo una reseña de que lo subsané, de que lo estoy buscando, de que ya se lo solicité a la persona que lo tenía que solicitar, ¿vale? Siempre que ustedes reciban una visita, documentenla. Si me visitó la Superintendencia de Industria y Comercio y yo en ese mismo instante hice una corrección o hice una subsanación de lo que se me está pidiendo, lo documento en ese momento. Levanto un video, levanto una fotografía que quede la fecha y la hora. Señores Superintendencia de Industria y Comercio, el día que usted me visitó, tengo la foto y el video de que allí mismo subsané, corregí, arreglé, ¿vale? Cuarto, actualización del sistema de gestión y los protocolos laborales. Verifiquen la vigencia de su COPAS, del comité de convivencia, del plan de emergencia y de la batería psicosocial. Estos temas a veces son un poquito densos, puede ser, pero hay que hacerlo, ¿sí? Lo puse como prioritario porque la batería de riesgo psicosocial siempre la piden. Entonces siempre tengámoslo a la mano y tengámoslo vigente, ¿ok? Al medio plazo, las capacitaciones requeridas, acreditar formación en extintores, descarga de combustible y manipulación de alimentos para los que tienen la cafetería dentro de la estación de servicio, seguimiento al informe ministerial definitivo. Siempre miremos el informe final y coordinemos la respuesta con el gremio, ¿sí? Siempre coordinemos, no nos quedemos como una islita, sino solicitemos la asesoría, solicitemos el apoyo, ¿sí? Nosotros estamos aquí para servirles. Pasamos a la siguiente, por favor. Conclusiones de esta presentación con respecto al informe. La visita simultánea de dos ministerios eleva significativamente el nivel de exigencia y riesgo legal para la estación de servicio. ¿Por qué? Porque nos van a pedir de todo en un solo momento. Por eso este checklist es tan importante, no lo habíamos compartido antes. Quise traérselos a esta presentación para que ustedes, igual va a quedar esta presentación disponible para ustedes lo tengan a mano, para que lo puedan recordar, para que vayan haciendo allá en sus arqueos o en sus auditorías, vayan haciendo el checklist paso a paso.
El incumplimiento en la entrega documental puede activar sanciones bajo el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1437 del 2011. Las obligaciones laborales, sistema de gestión, jornada, género y las técnicas de estancialidad son igualmente vinculantes. Recuerden que todo es una coherencia lógica, tanto la parte jurídica como la parte técnica, todo debe ir en coherencia lógica en mi estación. Si mi parte técnica está floja, tengo que ir allí a arreglar lo que necesito arreglar. Si mi parte floja es mi parte jurídica y contractual, entonces vengo acá y hago el paso a paso y miro lo que me están compartiendo para ver cómo puedo ir haciendo mi cumplimiento, ¿ok? Las obligaciones laborales, perdón, eso ya lo leí. El acompañamiento jurídico del gremio Somos Uno es esencial para coordinar la respuesta a ambos ministerios. En el Fondo Soldicom estamos para servir. Hemos atendido también a varias estaciones de servicio, en descargos ante la SIC, en respuestas ante los ministerios, ¿ok? Entonces siempre pueden recurrir a nuestro apoyo. Y se debe estar atento al informe definitivo de cada ministerio para actuar con oportunidad. Aquí en las estaciones de servicio nos pasa mucho, y yo sé que es porque todos vivimos muy ocupados, que perdemos la oportunidad. En términos jurídicos, la oportunidad es relevante. ¿Para qué? Para evitar las sanciones. Por eso siempre nosotros vamos a decirle, envíeme el correo mediante el cual a usted le notificaron. ¿Para qué? Para nosotros llevar un conteo de términos de oportunidad. ¿Listo? Damos paso entonces, Mauricio, les agradecemos mucho. Este es el final de la presentación. Les agradecemos mucho por estar aquí, por haberse hecho parte. Voy a atender preguntas de manera general, no tan particular ni en casos tan específicos, para los cuales les invito a que siempre puedan pedir nuestra asesoría al Fondo Soldicom. Así es, doctora Silvia, muchísimas gracias por sus presentaciones. Fueron dos y las dos estarán, como usted muy bien lo dice, allá en la pestañita de capacitaciones de la página fondosoldicom.com. Te busca charlas Meet y busca el surtidor jurídico online y ahí van a estar tanto el video de esta presentación como las dos charlas que ha expuesto la doctora Silvia. Bueno, vamos por orden de levantamiento de la mano. También ahí vamos a darle espacio, por supuesto, a las preguntas del chat. Les recuerdo, por ahí Sebastián en el chat nos ha compartido el enlace del canal de WhatsApp para que usted se vincule y esté enterado de las últimas novedades que publicamos nosotros. No, hombre, ¿cómo vas? Un momentico, Malo, Jorge, que por vale favor. chino, todas vueltas. Don Jorge. Ah, mira que yo le pagué. Don Jorge está comprando aguacates a esta hora de la mañana. Vamos a darle la palabra entonces. Les estaba contando que se conecte al enlace del canal de WhatsApp y reciba las últimas novedades del Fondo Soldicom para estar muy pendientes, por favor, de todo lo que hacemos en el Fondo Soldicom, que es para el servicio y para el beneficio de los distribuidores minoristas en todas las regiones del país. Entonces, en orden de aparición, Texaco Sibla, le saludamos. Muy buenos días. ¿De dónde se conecta, por favor? ¿Cuál es su nombre y su pregunta para la doctora Silvia? Buenos días, mi nombre es Dilsa Rodríguez, me conecto del municipio de Nemocón. Adelante, Lisa. Doctora, yo tengo una pregunta. Cuando el mes trae 31 días, Yo le he pagado muy bien. ¿ahí se le debe cancelar al colaborador? No le escuchó bien, la doctora Silvia. ¿La puede repetir, por favor, que se nos atravesó ahí, don Jorge? Claro, sí, señor. Cuando el mes trae 31 días, como fue el caso de enero, ¿al colaborador se le debe pagar este 31 día como un día normal o solamente se le cancela lo que son los recargos? Siempre se le va a pagar al colaborador todos los días que se demuestre que trabajó, ¿ok? Entonces, a pesar de que laboralmente nosotros comprendamos los meses de 30, si el trabajador vino a mi estación de servicio laboral el 31, le pago el día efectivamente laborado normal. Y digamos, ¿eso es para la parte operativa o también para la administrativa? Para todos. Son días efectivamente laborados, debo hacer el pago, ¿ok? O sea, si en la parte administrativa hay
2 o 3 funcionarios, se les debe pagar el 31. Ah, ok. Sí, Doctora, hay señora. otra pregunta. Como los domingos ahora no es obligación trabajarlos, ¿se debe dar ese día compensatorio o ya no? Cuando trabaja 2 domingos seguidos. Ojo, ojo. Y hago la explicación para todos. No es que el domingo ya no sea un día que yo no deba pagar o un día que yo no deba trabajar. Si el domingo lo tengo como un día hábil laboral y mi trabajador está descansando dentro de la semana otro día, pero vino a trabajar el domingo y ese trabajo lo hizo de manera habitual, entonces debo pagarle el recargo y debo darle un día compensatorio, ¿ya? Pero entonces, ojo al tema, no es que si vino el domingo, pero descansó el martes, le pago normal el recargo. Si el domingo lo está trabajando y no ha descansado, le pago el recargo y le doy un día compensatorio. Pero si el domingo es dentro de mi reglamento interno de trabajo y dentro de mi contrato de trabajo un día hábil laboral y mi trabajador viene a trabajar el domingo, se considera como el pago como un día de la semana normal. Bien, Dilsa, muchas gracias. Le recuerdo, Sebastián, si puede publicar ahí en el chat el enlace del canal de WhatsApp para que la gente nos lo está preguntando. Nora Ariza, buenos días. Su pregunta para la doctora Silvia, ¿de dónde se conecta? Adelante. Muy buenos días, Dagar de Bucaramanga. Adelante, Nora, su pregunta. Bueno, es muy sencilla, es que me enredé un poco con la licencia parental. En ese caso, significa que la madre cede los días, es decir, bueno, esa parte fue la que quiero que me explique. Resulta que ahora la mamá tiene, Nora, ¿cómo estás? Resulta que la mamá ahora tiene el derecho, y el papá también, de cederle al papá, por ejemplo, un mes de su licencia de maternidad. Pero no es porque ellos los dos lo digan y luego vienen y me lo cuentan, no. Es porque la mamá notificó esto a su EPS y la EPS le descuenta de la licencia de maternidad ese mes a la mamá y queda todo certificado por la EPS. Y entonces la mamá le entrega al papá este certificado que el papá debe presentar allí en la estación de servicio, en donde consta que la mamá le entregó un mes de licencia de maternidad para que él hiciera la licencia compartida con ella. Está claro. Claro, doña Nora. Sí, señor, gracias. Bueno, le damos la palabra a don Fernando Ballesteros. ¿De dónde se conecta, por favor, su pregunta para la doctora Silvia? Buenos días, ¿cómo están? Nos conectamos desde San Juan de Río Seco, Cundinamarca. Ah, bueno, yo decía, le cambió la voz a Fernando. No, ¿quién nos habla? Perdón. Daniela Maecha, Adelante, Daniela, con su pregunta. ¿Desde dónde? de San Juan de Río Seco, Cundinamarca. San Juan de Río Seco. Adelante. Doctora, la pregunta es la siguiente. En este caso, nosotros somos una estación de servicio muy pequeña, ¿sí? Nosotros tenemos un trabajador solamente, ¿sí? La pregunta es la siguiente, ¿es posible seguirlo manejando con contrato de prestación de servicios o hay que manejarlo como contrato a término No. indefinido? A ver, ¿recuerdas que cuando inicié esta conversación les dije, señores distribuidores, queridos minoristas de combustible, si ustedes tienen 3 elementos con ese trabajador, ¿cuáles son? Horario, Sí. subordinación y salario. Ustedes no están en una prestación de servicio, ustedes están en un contrato laboral, ¿sí? Si este trabajador ya es un trabajador de tus quereres, es decir, ya viene contigo hace bastante tiempo o un tiempo considerable, y además sus funciones hacen parte del giro ordinario de tu estación de servicio, yo te recomendaría que consideraras que la naturaleza de ese contrato fuera a término indefinido y no a término fijo. Pero si en cambio es una persona que de pronto viene contigo hace poco y que de pronto estás mirando si te sirve para la estación de servicio, puedes considerar hacer un contrato laboral a término fijo. Sin embargo, recuerden siempre, y mi consejo siempre es,
que por regla general, la ley 2466 nos dice que el contrato a todas luces siempre es el del término indefinido, ¿ok? Yo sé que es un poquito más costoso, que la terminación es diferente, pero siempre los invito a que ustedes echen allá su lapicito y ustedes puedan evaluar si esta persona la pueden tener preferiblemente en contrato a término indefinido, ¿ok? Listo, doctora. Bueno. Doctora, y una pregunta, pues acá solamente trabaja Fernando, pues Fernando es el dueño de la estación, él trabaja pues de 6 a 8 de la noche, ¿sí? Y es el representante legal, es decir, que él es el único trabajador que está acá. La cuestión y la pregunta es cómo se puede manejar el tema contractual, porque pues él es el representante legal pues acá. No pasa nada. Sí, no te puedo contestar de pronto para el caso particular, porque recuerden que las Sí. preguntas deben ser generales. Sin embargo, me permito indicarte. Uno puede ser representante legal de su empresa y ser trabajador de la misma y generar un contrato de trabajo y pagarse la seguridad social y hacerse el pago de la nómina. ¿Sí? Ujú. Todo normal. ¿Por qué? Porque también, a pesar de que represento mi empresa y es mía, también trabajo para mi empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Contrato a término indefinido, con más ver porque es el dueño de la estación de servicio y tener todo lo de ley. Me imagino que está afiliado a la seguridad social, con las novedades de ingreso, que tiene los exámenes médicos ocupacionales, ¿verdad? No porque a ver, porque somos los dueños de la empresa, debemos dar ejemplo. Entonces, de Sí, nosotros para abajo, ¿verdad? Entonces, no porque seamos los dueños, entonces mejor no hago nada. Y luego entonces cuando viene el ministerio si de pronto él no va a tener en consideración que yo sea la dueña de mi propia empresa. Sí, él va a tener en consideración lo que yo le muestre a él. ¿Ok? listo, Bueno, listo, muchas doctora. gracias. Gracias a Fernando y demás. César Lucas, le damos la palabra. ¿Desde dónde se conecta su pregunta para la doctora Silvia, por favor? Conecto de Chiquinquirá de la EDS Casablanca SAS Adelante, César. para tener claridad en un término que tal vez no lo escuché bien y tiene que ver con el término que establece la ley 2466 para actualizar el reglamento interno de trabajo. No lo escuché bien. Tengo entendido que son 12 meses después de la expedición de la ley. Sería para el 25 de junio del 2026, ¿sí? Ujú. Es correcto. Sí, Yo señor, me es adelanto correcto. aquí, doctora Silvia, pero yo Muy interpreté bien, eso. muy bien. 25 de junio se sancionó la 6, 2025, se sancionó la ley. Un año después está el plazo para el reglamento, actualización del reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Sí, la otra pregunta es para que quede claridad. Cuando yo opto por la jornada por turnos prevista en la ley, en el Código Sustantivo Laboral, que está en la 2436, yo en la jornada por turno son 6 horas el turno, pero en esas 6 horas no hay lugar ni a dominicales, ni a festivos, ni a recargos. ¿Estamos de acuerdo? Señor César, es un gusto saludarlo. Sin embargo, el tema de los turnos, que es un tema que ya trae cada estación de servicio muy marcado, sí lo invito a que de pronto nos escriba a la coordinación jurídica del fondo que dirige la doctora Natalie y podamos atenderle la asesoría de manera puntual a la estación de servicio para mirar si los turnos de ustedes están de manera adecuada en la estación, ¿vale? Porque pues estoy tratando aquí de atenderles de manera general y no puedo entrar de pronto a puntualizar y hacerle el cálculo de si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Pero hemos revisado con varias estaciones de servicio y aprovecho su pregunta para de pronto retroalimentar esto, y es que debemos nosotros estar cumpliendo con 44 horas actualmente, ¿verdad? Que la ley nos dice que tenemos dentro de esas 44 o adicionales a esas 44, 12 horas máximo por semana por trabajador extras, 12 horas máximo extras. Pero si yo no quiero estar pagando recargos o mi estación de servicio por su funcionamiento o por los horarios que ustedes le manejan, dependiendo de dónde estén ubicados, no necesitan hacer un cumplimiento de un horario, por ejemplo, 24/7, y puedo yo organizar unos turnos de trabajo siempre que no estén superando las 44 horas, pues no habría lugar al recargo, a la hora extra, ¿sí? A los recargos sí, porque si se pasan de las 7 de la noche, pues habrá lugar al recargo,
¿sí? Pero esto, digamos, de manera general, si su merced desea, puede solicitarlo a través de nuestra coordinación jurídica, la asesoría puntual a los turnos de trabajo de la estación de servicio, y nosotros con mucho gusto entramos a hacer esa asesoría, ¿ok? Sí, Bueno, muchas doctora, gracias. particularmente me refería yo al literal D del artículo 161, artículo 11 de la reforma, ¿sí? Porque como las estaciones de servicio, muchas trabajan las 24 horas, parte o sección de ellas, entonces se ajustaría. Y hay una directriz del ministerio que para casos de las estaciones de servicio se puede aceptar o se puede acudir a esa jornada, como a lo de los bomberos voluntarios, etcétera, etcétera. Es para eso, aclarar eso, porque si no, entonces tendríamos que tomar las medidas que habría de ley, de acuerdo al planteamiento que ustedes están haciendo. Ok, entonces lo invitamos. Entonces, el correo de contacto de la coordinación jurídica es coordinador.jurídico@fondosoldicom.com. Ahí se pueden dirigir las solicitudes. Gracias, don César. Muy amable, gracias. Ya les compartimos por el chat el enlace del canal de WhatsApp para que usted esté atento. Ya Sebastián lo hizo, entonces para que se ingrese y siga el canal de WhatsApp del Fondo Soldicom. Inversiones Powerful, ¿desde dónde se conecta? Su pregunta, por favor, para la doctora Silvia. Buenos días desde Bogotá. Bueno, mi pregunta me queda duda referente al tema del pago del día 31. Puedo hacer un ejemplo. El día 31 de marzo es un martes. Mi personal administrativo está dentro de su horario normal, es un martes. ¿Yo debo pagarle esas horas adicionales de ese día como un día adicional? Siempre que tu trabajador esté trabajando y esté cumpliendo el turno de trabajo y esté cumpliendo tus órdenes y esté ahí al servicio tuyo, debes hacer el pago, ¿sí? Siempre se debe hacer el pago. Ahora, para casos específicos, tendríamos que entrar a analizar cuál es el turno que estás trabajando, cuáles son los topes de la jornada máxima, cuáles son las horas extras que estás de pronto generando y qué es lo que debes pagar. Y para ello sí, otra vez vuelvo y les digo, los invito a que nos escriban al correo de la coordinadora jurídica para poder atenderles de manera directa los casos particulares, ¿ok? Sí, no, Pero o sea, lo ojo, que pasa es que yo en, siento que esto sí es un tema en el, general porque, por en ejemplo, una el persona taller, administrativa, como yo te estoy planteando la pregunta, una persona administrativa, hablemos de un caso general, cumple sus 7 horas diarias, trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, solo que en este mes, el día 31 es un miércoles. Ahí está puntualmente mi duda. No generan horas extras porque estamos hablando de administrativos. Yo debo pagarle a mi personal administrativo el día 31 como horas extras. no, a ver, volvemos a lo mismo. Para que tu personal esté cumpliendo, debe estar cumpliendo en la semana 44 horas, ¿sí? Y para poder delimitar si está tu personal cumpliendo, sea administrativo o sea operativo, necesitamos entrar a verificar cuáles son tus turnos de trabajo, cuáles son los turnos de trabajo que le manejas al operativo y cuáles son los turnos que manejas al administrativo. Pero por regla general, la ley 2101, que es la de la gradualidad, nos habla de 44 horas la semana por trabajador. ¿Sí? Si el administrativo superó las 44 horas y ese día que te hizo el turno está en la semana superando las 44 horas, tienes que pagarle la hora extra. Entonces, Doctora ahí va mi Silvia. otra Superaron las pregunta. Si 44 horas. entonces, en febrero 28, yo debería descontarle a mi trabajador esas horas que no elaboró, porque en febrero no me elaboró 30 días, porque es ahí donde Ojo, yo no veo la equivalencia. ¿sí? qué bueno que me preguntas esto. En derecho todos los meses se entienden de 30 días en derecho laboral, ¿sí? Si febrero trae 28, no pasa nada, pero no significa que le tengas que descontar porque nunca puedes desmejorar las condiciones de un trabajador, ¿ok? Entonces, todos los meses para el derecho son de 30 días. Permítame, Ok, doctora entonces, Silvia, en a ver si resumen, lo que yo entiendo es que yo debo sumar las horas de la semana, independiente que haya una 31, y si hay mayor número de 44, debo pagar horas extras. te me Lo adelantaste a la has, conclusión que iba a lo has hacer. entendido todo. Así Lo es. has Ok, entendido bien, todo. gracias. Son Ok, Con 44 mucho horas gusto. semanales independientemente si el mes tiene 28, 30 o 31. Así es. Bueno, Sí, estas preguntas son, doctora. perdón, Mauricio, que muchas veces, y en el taller que hicimos aquí en Santander, me decían, doctora, es que mi mes tiene
5 semanas. Yo les decía, no importa, ¿sí? Si ustedes empezaron a contar, porque esto es más para tema de nómina, el tema de nómina es muy enriquecedor y ojalá tengamos la oportunidad en otra oportunidad de compartirles temas de nómina, pero el tema de nómina es que las estaciones comienzan a contar en un día, pero no importa, el mes es de 30 días y mis horas semanales por trabajador son 44 actualmente, ¿vale? Listo. Y arrancamos con 42, ¿cuándo? ¿El 1 de julio? Sí, señor. 1 de julio. Bueno, para que lo tengamos claro. Le voy a hacer preguntas rápidas, doctora Silvia, que tengo en el chat, para darle inclusión también a las personas que nos escribieron. Preguntas rápidas, respuestas rápidas, por favor, doctora Silvia, porque tenemos que avanzar. Listo. ¿Día de descanso obligatorio tiene que ser siempre el mismo o puede ser cada semana un día distinto? Pregunta Jessica Zapata. Ojo, si voy a hacerlo cada semana un día distinto, tengo que dejarlo literalmente establecido en mi contrato de trabajo y en mi reglamento interno de trabajo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el ministerio sí entra a mirar lo que hablamos al principio, el control. Entonces, yo puedo ponerle que el día de descanso será, voy a hacer un ejemplo. No se fijen siempre en mis ejemplos porque ustedes todos manejan cronogramas de horarios diferentes, pero esto es un ejemplo práctico, ¿sí? También les puedes compartir el número de la doctora Silvia, está en la presentación al final. Ya lo Entonces, listo. En el ejemplo práctico, si yo tengo, me perdí, si yo tengo 44 horas a la semana por trabajador por semana, ¿sí? Y veo que la semana del trabajador tiene un día de descanso, yo lo dejo así. El día de descanso del trabajador será el martes, como quiera, que el domingo se considera un día hábil laboral. Pero este día martes podrá ser cambiado de forma rotatoria y sucesiva, dada la rotación de los turnos establecidos en el reglamento interno de trabajo. ¿Ya? Debo marcarlo ahí, porque si yo no lo marco, el inspector de trabajo, cuando llega a hacerme la visita, va a suponer que yo no le estoy dando descanso a mi trabajador. ¿Ya? Entonces, para evitar el riesgo de fatiga, lo ponemos así. Listo. Velasco Gas pregunta, ¿qué información debe tener el registro de horas extras para que sea validado por el ministerio? Yo siempre, cuando les he hecho asesorías, les digo que lleven un registro, ojalá en un Excel, por semana por trabajador, para el efecto de que registren cuántas horas está haciendo el trabajador por semana. El tema del pago puede ser quincenal o puede ser mensual, como usted lo acostumbra en su estación de servicio. Esto no es para el pago, es para el registro. Entonces, y en otras estaciones de servicio he observado que manejan una política de autorización de horas extras. ¿Qué le permite esto al empresario o a ustedes como distribuidores minoristas de combustible? Llevar un control mayor de que sus trabajadores no se queden de pronto haciendo allá una tertulia y cobrándosela como una hora extra, ¿sí? Entonces, si las horas extras están autorizadas y yo tengo una política que de pronto trae un protocolo de autorización de la hora extra, mucho mejor porque tengo el formato para llevar el registro, ¿ok? ¿A qué Diana Patricia Vargas pregunta, ¿a qué hace referencia la certificación del descanso por uso de la bicicleta? Usted decía que es una novedad de la reforma laboral. Los trabajadores que llevan bicicleta y como medio de transporte para llegar a la estación de servicio, pues ellos siempre van a aportar un certificado que, si no estoy mal, se lo puede otorgar el mismo empleador, lo consultaré en la norma, para que de pronto, si hay un formato que le podamos facilitar a ustedes como estación de servicio, lo facilitemos también desde el Fondo Soldicom. Ok. Le damos la palabra a Miguel Pinzón. ¿De dónde se comunica su pregunta, por favor, para la doctora Silvia? Miguel. Buenos días para todos. Yo me comunico de la estación de servicio del municipio de Nemocón. Sí, adelante, Mi duda es, tenemos una duda acá muy interna. Resulta y pasa que pues la norma dice que son 44 horas semanales. Nosotros venimos manejando nuestras 44 horas semanales, pero al momento de hacer la liquidación, nosotros liquidamos sobre 220 horas. Nosotros debemos ajustar cada quincena a 110 horas o lo que trabajó en sus 2 semanas y ya. Voy a volver sobre lo mismo porque yo respondo esta pregunta muchas veces en todas mis asesorías.
Las horas, la ley las trae por semana, por trabajador. Que ustedes, para efecto de su nómina, para efectos contables, para otros efectos, me sumen las horas, no significa que tengan que hacer el cálculo con base en la sumatoria que ustedes hacen, ¿ok? Porque la norma es clara. La norma dice que la semana del trabajador es de 44 horas y por eso yo muy humildemente siempre les pido que lleven un registro en un Excel por semana, por trabajador. Si ustedes no están cumpliendo las 44 porque de pronto están en menos horas, no pasa nada, porque ya hicieron la gradualidad a las 42 horas y siempre van ustedes a poder, si hicieron la gradualidad, ajustarse siempre a las 44 horas. Pero lo importante es que el registro de la semana laborada del trabajador, de la semana, sea semanal, semanal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque siempre se me confunden con esa sumatoria. No me sumen. La ley dice semana del trabajador, 44 horas por semana por trabajador. Ok, muchas gracias, Miguel. Preguntica del chat también que me parecía aquí curiosa, doctora Silvia. Hay una estación, Freddy González pregunta, ¿puedo seguir con la jornada de 48 horas? Él mantiene turnos de 8 por 3 por 7, teniendo en cuenta que las 4 horas se pagan como extras, o sea, él está cumpliendo con las 44, pero paga 4 extras. Porque sí lo puede hacer, y lo digo de forma general sin entrar de pronto al detalle de su horario laboral. Porque está dentro del rango, recuerden, tengo 44 más 12, que me permite la norma. Eso me da 56. Si él está dentro de ese rango, puede hacerlo porque paga las 44 normales y 4 horas extras a cada trabajador que haya cumplido ese turno de 48. Andrea Gómez nos pregunta, ¿qué pasa si el reglamento interno de trabajo no se actualiza a junio del 2026? Pues creo que ¿Sanciones? ya lo habíamos mencionado, que si nos llega una visita se puede levantar un procedimiento administrativo sancionatorio y puede ser bastante costoso. Ok, y Yandy Montañez pregunta, ¿cada cuánto se deben realizar esas baterías de riesgo psicosocial? Bueno, esa parte sí ya se la dejo muy a los HSE, porque esto ya es un tema más técnico, pero creo que el sistema de gestión siempre trae unos componentes y les dice a cada uno de ustedes cada cuánto deben estar haciendo las auditorías del sistema de seguridad y salud. Pero usted mencionó algo muy importante aquí, que siempre le revisan la batería de riesgo social en las visitas, ¿no? Sí, pero lo hacen sobre todo porque como en las estaciones de servicio casi siempre nos miran jornadas, recargos, horas extras, lo hacen para evitar el riesgo de fatiga. Ok, muy importante. EDS Falcon, buenos días. Su pregunta, por favor, para la doctora Silvia. Adelante, ¿de dónde se comunica? Falcon, ¿está por ahí? Falcon a la 1, Falcon a las 3. ¿Sí está? Buenos días, sí señor. Adelante, su nombre, por favor, y de dónde se comunica. Mi nombre es Mabel Ortiz, me comunico de la estación de servicio Falcon en la ciudad de Pasto. Doctora Silvia, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que usted nos hablaba que, o sea, nosotros en nuestro reglamento interno tenemos el día domingo como un día hábil, pero nosotros sí damos el compensatorio a los chicos. Aparte de eso, nosotros pagamos el recargo dominical. ¿Está bien? ¿O a ellos no se les debería pagar el recargo dominical? Discúlpame, te escuché entrecortado. No sé si me puedas repetir la pregunta. ¿Ahí me escucha mejor? Yo le escucho bien. Adelante. Verá, doctora Silvia, nosotros en nuestro reglamento interno tenemos el día domingo como un día hábil. Además de eso, nosotros a los chicos les damos el día compensatorio, que es un día rotativo en la semana. Aparte de eso, nosotros cancelamos el recargo dominical. ¿Lo estamos haciendo bien o el recargo dominical ya no se debería cancelar? Voy a corregirte un término. El día que le das a la semana de descanso no es el día compensatorio. Bueno, sí, porque trabajó 6 días y le das uno de descanso, pero es el día que por ley le debes dar de descanso al trabajador, ¿ok? Ese día que, si tú ya dentro de tu reglamento interno y en los contratos de trabajo tienes establecido
que el domingo es un día hábil laboral y que para efectos del descanso se entiende que el trabajador va a descansar, ejemplo, el miércoles, y el trabajador viene y trabaja el domingo se paga como un día normal, no tienes que pagarlo con recargo, ¿ok? A menos que el trabajador no haya descansado en la semana y además lo pongas a trabajar el domingo. Sí, Ahí señor. te toca pagar el recargo y sí darle un día compensatorio de descanso, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, A muy usted amable. muy amable desde la ciudad de Pasto. Claudia Lozano, adelante con su pregunta y ¿de dónde se conecta? Claudia. Claudia Lozano. A la una. Claudia está. Claudia. Claudia no está. Velas con gas nuevamente. Ya lo habíamos saludado, ¿cierto? Sí, señor. Perdón, qué pena con Claudia, sí, es que no me daba acá el celular. Bueno, dame un segundito, Velas con gas. Claudia, adelante, por favor, su pregunta para la doctora Silvia. ¿De dónde se conecta? De Muso, Boyacá, la estación de servicio El Rodadero. Adelante, Claudia. Sí, es que quería preguntar cuáles son las... Ay, se me olvidó. ¿Se le olvidó la pregunta? Sí, los plazos que hay para estas visitas o cuándo empiezan las visitas. Las visitas ya comenzaron hace rato. Doctora Silvia, adelante. Las visitas no tienen una fecha. Señora Claudia, es un gusto saludarla. Pueden llegarle inesperadamente, de acuerdo con la última resolución que estuvimos detallando hoy, ¿ok? Entonces ya dijeron ellos a partir de noviembre del 2025 que la estación podría ser visitada en cualquier momento que ellos elijan. La anterior, que fue la circular, sí nos decía que nos iban a avisar con un tiempo y teníamos un tiempo prudencial, pero la resolución ya nos dijo que eso no es así y que ellos pueden visitarlos en cualquier momento, ¿ok? Qué Ajá, pena, lo de la jornada de género, qué pena es que yo no estaba de pronto en ese momento. ¿Sería cuál? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, que yo no entendí. Pues dice que van a solicitar lo del sistema de gestión y jornada de género. ¿Lo del género de qué se trata? No, lo del Los temas género de género. es más para evitar la discriminación, ¿sí? Por el tema de género. Y que lo debemos contemplar dentro del reglamento interno para la selección del personal, ¿verdad? Pero, señora Claudia, si de pronto no nos acompañó durante toda esta presentación, ella va a quedar en nuestra página del Fondo Soldicom y allí también quedará en las memorias, ¿ok? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, doña Claudia. Velas con gas, adelante. Sí, hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Velázquez. Tendría dos preguntas. La primera es si la tabla de indemnizaciones de los contratos a término indefinido cambió. Pues antes el primer año era, ¿no es cierto?, la número uno. Y la número dos tiene que ver con el punto de la señora anterior, del día de descanso. Por ejemplo, estaciones como la mía que los domingos vende muy poquito, yo puedo determinar dejar el domingo como un día dominical, ¿no es cierto? Y que sea como el día de descanso de mis trabajadores, pero cuando trabajan se les paga con recargo dominical y si trabajan más de 20 horas se les reconoce también el domingo habitual. Y en la semana se les da el compensatorio según la frecuencia de la rotación que tenga cada uno. ¿Es correcto? Sí, señor. Para la pregunta número 1, no cambió, ¿sí? Solamente pasó en esta reforma que digamos que ahora la regla general ya no es el contrato a término fijo, sino el contrato a término indefinido en garantía de los derechos de los trabajadores. Pero se mantiene la naturaleza del contrato, sigue siendo la misma y todo lo demás para las terminaciones sigue siendo exactamente lo mismo y para las indemnizaciones Es por también. el primer año 30 días, por el segundo año 20 días. Sí, señor. ¿Eso no cambiaron? Ahora, no, eso no ha cambiado. Ahora, con respecto a los domingos, si su día de descanso para sus trabajadores sí es el domingo, pero ellos vienen a trabajar en domingo, sí hay que pagarles el recargo y sí hay que darles el día compensatorio porque es habitual, su merced me lo dijo. Entonces, ahí estarían ustedes haciendo cumplimiento. Pero por favor recuerden algo. Cuando los domingos se vuelven habituales de trabajo, el riesgo de fatiga es muy alto. Entonces yo siempre les recomiendo que si el domingo es el día de descanso, sea siempre el día de descanso, ¿vale? Pero yo puedo, o sea, sí, sí te entiendo, pero yo puedo programar que cuando trabajo un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no,
de tal forma que en el mes me completan menos de 20 horas. Y estoy demostrando que no es habitual. Ya tendríamos que entrarlo a revisar de manera particular para poder delimitar de pronto el riesgo de fatiga. Perfecto, gracias. Bueno, a usted muy amable. Ya vamos cerrando, nos quedan 10 minuticos. Ángela Adriana Páez pregunta, esta pregunta es bien interesante, doctora Silvia, porque el tema de la supresión de puestos de trabajo también ya afecta a las estaciones. Ella pregunta, Ángela Adriana, por temas de costos operativos debo reducir un puesto de trabajo. Actualmente cuento con 4 empleados y quisiera orientación sobre cuál es la forma más estratégica y legal de prescindir de un trabajador, cómo reorganizar el equipo restante y cuál alternativa resulta más económica para la empresa cumpliendo con la normatividad laboral vigente. Bueno, Mauricio, pues esa pregunta es Eso muy es particular, como un es muy ajedrez, ¿cierto? particular, sí, porque pues Pero hay que entrar a démosle una mirar. pista. Digamos que debo entrar uno generalmente lo que hace es entrar a mirar cuál es la estación de servicio, en dónde se encuentra ubicada, cuáles son los turnos de trabajo, qué contrato le conviene más dependiendo del perfil de cada trabajador, y de qué manera pudieran entrar a salvaguardar, ¿sí? Pero lo que les decimos siempre o lo que les asesoro siempre es hacer una auditoría contractual, revisar si usted de pronto la estación de servicio no necesariamente tiene que estar abierta 24/7, generar un esquema de horarios que le permita cerrar su estación de servicio de pronto un poco más temprano y en ese sentido poder disminuir el impacto económico. Pero pienso que es un tema muy particular de cada estación de servicio, porque dependiendo de dónde esté ubicada la estación de servicio, dependiendo de si está obligada a prestar un servicio 24/7 o no, de cuánto, de cómo cómo son sus turnos de trabajo, cómo se distribuye la semana, de si ya hizo la transición a las 44 horas o no, sí. Entonces Ok, hay que entrar como a detallar. En hay que asesoría yo he atendido este tipo de inquietudes y les he colaborado en el sentido de podernos sentar a detallar y a definir si vale la pena o no tener la estación de servicio abierta con relación a lo que debo pagarle a mi trabajador, pero lo hacemos de forma muy particular. Bueno, usted ha insistido aquí en los temas del contrato a término indefinido, en lo posible, ¿cierto? Pero Jessica Zapata pregunta aquí, ¿en qué parte se establece que los contratos a términos fijos son para funciones excepcionales? Y preguntaban también aquí lo de los contratos cuando se cumplen cuando pasan a ser indefinidos, ¿no? Es que este tema de los contratos a término fijo también y de los contratos de prestación de servicios también preguntaban por ahí. ¿Me entendió la pregunta, doctora Silvia? Está muteada. Está con el micrófono apagado, doctora Silvia. Es que te escuché un poco entrecortado. Ah, bueno, no, Jessica Zapata pregunta, ¿en qué parte se establece que los contratos a términos fijos son para funciones excepcionales? Dentro de la ley 2466 en su clausulado, no estoy muy segura si es en el artículo 10 porque pues desafortunadamente no me lo he aprendido de memoria, pero dentro de la ley 2466 establece que prima facie los contratos a término indefinido serán la regla general y el contrato a término fijo pasa a ser para temas muy puntuales y excepcionales. Ok. Esto más en garantía de los derechos del trabajador. Bueno, Fernando volvió a hacer fila para otra pregunta. Vamos a ir hasta Lina Quillindo. Esa va a ser nuestra última pregunta ya porque estamos en la recta final ya de nuestra charla. Fernando, que no es Fernando. No, ahora sí soy Fernando, qué pena. Ah, ahora sí es Fernando. Adelante, Fernando. Qué pena, doctora, una preguntita. Lo que pasa es que en otra estación que tenemos acá en San Juan hay 2 trabajadores. Cada uno cumple pues las 44 horas semanales, pero hay un trabajador que tiene horario de 1 de la tarde a 8 de la noche. Después de las 7 de la noche se entiende que es hora extra. ¿Yo tengo que pagar esa hora extra o como está cumpliendo entre las 44 le pago normal? O sea, no tengo que pagar esa hora extra. Escuché también un poco entrecortada tu pregunta, pero pues vuelvo y te repito, de forma general,
si tu trabajador está cumpliendo las 44 horas y no está generando más de las 44 horas, le pagas las 44 horas y el recargo lo pagas si trabajó a partir de las 7 de la noche, ¿ok? Hasta las 6 de la mañana. Pero si tu trabajador está por encima de las 44 horas, si estás en 45, semanal, ¿no? Semanal por trabajador. Entonces, si estás en 45, 46, 47, le debes pagar las horas extras que excedan las 44 horas de la semana del trabajador. Gracias, Fernando. Le damos la palabra a Silvia Juliana Vesga. ¿De dónde se conecta su pregunta, por favor? Silvia. Silvia Juliana. ¿Está Silvia? Hola, buenos días a todos. Me comunico desde la gran estación de Barranca Bermeja. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Adelante con su pregunta para la doctora Silvia. Tengo dos preguntas, una relacionada con la que acaban de dar frente al tema de la hora extra cuando supera las 44 horas semanales. ¿En qué momento se determina qué tipo de hora extra es, si es diurna o nocturna? Teniendo en cuenta que, digamos, unos días de pronto tengo jornadas de 6, otros días tengo jornadas de 7 horas, 8 horas, y estos días me compensan pues en la semana el tema de las 44, pero al finalizar la semana de pronto el trabajador se me excede. ¿Cómo determino yo si es diurna o nocturna? Y la segunda pregunta que no me quedó claro, si bien usted mencionó que había que dejar un registro de horas extras y mencionó también que habían algunas estaciones que manejaban un tema de autorización de trabajo de horas extras por parte de los trabajadores, la pregunta en específica frente a este punto es, ¿debemos dejar una planilla o algo donde el trabajador firme que trabajó horas extras o qué tipo de formato se debe manejar? ¿Qué me va a pedir el ministerio frente a ese trabajo de horas extras? Gracias. Mauricio, para contestarle, tú me pudieras compartir en la presentación, cuando comenzamos, pusimos las horas y los recargos, los límites, para que todos volvamos a verla. Bueno, hagámoslo rápido, doctora Silvia, porque se nos acabó esto. Muchas gracias. Igual pues hablamos recordarles que de de horas los topes extras. de las horas. Acá, mira, acá va, la siguiente, esa. ¿Esta? No, abajo, Allá. ahí. Listo. Reglas bases de la jornada diurna y la jornada nocturna. Nosotros lo proyectamos acá cuando comenzamos la presentación. En la jornada diurna, ay, me la moviste. Hablamos de 6 de la mañana a 7 de la noche y la jornada nocturna hablamos de 7 de la noche a 6 de la mañana. Vuelvo y les repito nuevamente, esta es una pregunta que ya nos habían hecho antes, sin embargo me va a permitir otra vez contestarla. El registro de las horas extras, ojalá ustedes manejen un Excel de los turnos de trabajo por semana, por trabajador, tengan un cronograma de trabajo y tengan además en algunas estaciones manejan una política de autorización de horas extras con un paso a paso y a lo mejor se inventan un formatico en el que registran qué trabajadores van a hacer horas extras o hicieron horas extras y las legalizan, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, una forma en la que ustedes pueden exhibir el control ante una inspección. Entonces, algunas estaciones de servicio manejan unos programas de nómina o manejan algunos programas en donde pueden llevar delimitado el horario del trabajador y también el registro de la llegada, la salida y también van llevando el tiempo de trabajo. Listo. Sigue ahí, doctora Silvia. Bueno. Vamos hasta Lina Quillindo, ¿no? Si los que llegaron después, lastimosamente, por favor, remitan sus preguntas a coordinador.jurídico@fondosoldicon. Eliodoro Olivero, su pregunta, por favor, ¿de dónde se conecta? Hola, muy buenos días. Sí, señora. Hablo de la estación Los Olivos. Me quedó una inquietud con respecto al control de ingreso y salida de los colaboradores. Manejamos horarios rotativos y manejamos también lo que es el post-terpel. Mediante el post-terpel, pues ellos registran el ingreso de turno y a la hora de finalización. Mi pregunta es, ¿puedo llevar el control con esas tirillas de turno o necesariamente tengo que realizar una planilla de control de ingresos a los trabajadores?
Tienes mucho ruido atrás y te escuché la mitad, Sí, pero sé que llevas, sé que llevas un control de ingreso y un control de salida y que lo manejas a través de un sistema. Si ya lo tienes estandarizado y ese es el sistema en el que registras el cuándo ingresó y cuándo salió, está perfecto siempre que tengas cómo exhibir la evidencia. ¿Sí? Cómo exhibir la evidencia del cumplimiento del horario del trabajador. gracias. Carlos Arturo Cisneros, su pregunta, por favor, ¿de dónde se conecta? Carlos Arturo. ¿Está Carlos Arturo? ¿No está? EDS La Villa, de Puerto Caicedo. Su pregunta, por favor. Hola, buenos días. Doctora Silvia, mi pregunta es con respecto a la jornada de las 42 horas a la semana, 44, perdón. Acá en la estación, pues teníamos pensado a ver si se podía manejar 6 horas diarias, que vienen siendo pues a los 7 días las 42 horas. Y tenemos que darle el día de descanso. Aparte de eso, porque están trabajando prácticamente mediodía, de jornada de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Bueno, para entrar a delimitar si estás en cumplimiento de tus turnos de trabajo y lo del tema del descanso, sí tendríamos que entrar a mirarlo de forma muy particular porque debemos analizar el cumplimiento, ¿sí? Respecto a si puedes saltarte a 42 horas, la ley te lo permite, la ley 2101 dice que la meta final es que cumplas 42 horas la semana, pero siempre el trabajador que ha trabajado la semana, ¿verdad? Tiene derecho a un día de descanso. Ya, para entrar a delimitar lo de los medios tiempos y quiénes tienen medios tiempos y quiénes no, sí tenemos que entrar a mirarlo para ver cuántos días en realidad está trabajando la semana, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Lina Quillindo, ¿de dónde se conecta? Su pregunta para la doctora Silvia, por favor. Hola, buenos días para todos. Me conecto de México, Antioquia, la estación Los Búcaros. Adelante, Lina. Bueno, es como para aclarar, porque no sé, tengo como un vacío. Yo según los domingos ya no están obligados como, digamos, obligatorios de descanso, pero entiendo o no sé si entendí mal, como mis colaboradores trabajan los 4 domingos al mes, igual yo tengo derecho a pagarles el recargo, igual a darles el día. ¿Cierto que es así? ¿O qué? Recuerda que para que el domingo sea un día hábil laboral, tienes muchos retornos. O Lina, sea, si puedes apagar el micrófono, por favor. Adelante, Para que el doctora. domingo sea un día hábil laboral, yo debo tenerlo dentro de mi reglamento interno de trabajo y dentro de mis contratos de trabajo o bien en el otro sí el contrato de trabajo. ¿Ya? No es que ahora entendamos que el domingo, si yo no lo digo en el reglamento, no se entiende que sea un día hábil laboral, ¿ok? Esto para dejarle la salvedad a todos. Debe quedar dentro del reglamento interno de trabajo y debe quedar en el contrato de trabajo y a mi trabajador debo tenerle un día asignado de descanso. Si este día es rotativo, debo también tenerlo dentro del contrato de trabajo y dentro del reglamento, pero todo debe estar taxativamente ahí Doctora Silvia, estipulado. eso lo entendí, pero yo leí en la norma que si trabajan más de 3 domingos, igual hay que pagarles el recargo dominical y darles el día de descanso compensatorio. Ya tendríamos que entrar a evaluar de manera, si quieres, bloquea el micrófono. Ya. Ya tendríamos que entrar a evaluar de manera particular cómo está trabajando tu estación de servicio y cuántos domingos están laborándolos para poder delimitar si efectivamente te aplica o no y si lo tienes dentro de tu reglamento interno estipulado como día hábil laboral, cómo operaría para tu estación de servicio. Muchas gracias, Lina. Últimas preguntas. Recuerden, el correo es coordinador.jurídico@fondosoldicom.com. Ustedes pueden hacer llegar sus inquietudes, casos particulares que ustedes necesiten la asesoría del Fondo Soldicom. Con muchísimo gusto allí les vamos a atender. EDS Santa Marta, adelante con su pregunta. ¿De dónde se conecta, por favor? Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos Hagámoslo días por rápido, aquí. por favor, que ya nos vamos. Me conecto desde Bogotá. Mi pregunta es, si en cuanto a tipos de contratos, si hay una persona que está haciendo reemplazos de vacaciones y es un contrato a labor, ¿se puede seguir manejando así? Lo estás manejando por obra o labor, ¿sí?
Ujú. El contrato dice fijo, obra, labor. Es un contrato a término fijo de obra-labor. Está bien porque es excepcional. Y cuando se termina la obra o la labor, se termina el contrato. Está bien. Muchas gracias. Mucho gusto. Talento humano, última pregunta, por favor. Últimas dos preguntas. ¿De dónde se conecta y su pregunta, por favor? Muy buenos días, me conecto desde la estación EBS Trasdorada de San Miguel Putumayo. Tengo una pregunta, es el tema de las horas extras, ha sido bastante complejo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mis colaboradores, ellos trabajan día por medio, ¿no? Ellos hacen un turno, descansan el siguiente día. En el tema de cuando ellos pasan las 44 horas, o por ejemplo, ellos trabajan un turno de 12 del mediodía a 8 de la noche. Ahí le puedo contabilizar yo las horas que me completen las 44, o sí a partir de las 7 de la noche debo pagar el recargo nocturno. Las horas del recargo tienes que considerarla con respecto a lo que te dice la norma, ¿sí? De 6 de la mañana a 7 de la noche y de 7 de la noche a 6 de la mañana, indistintamente, ¿sí? Eso no lo puedes cambiar. Entonces, el recargo lo vas a pagar de acuerdo a la hora en la que inicie tu trabajador la jornada de trabajo, ¿sí? Siempre que esté. O sea, los recargos son una línea base, por eso lo pusimos en la diapositiva. Línea base, 6 de la mañana a 7 de la noche, 7 de la noche a 6 de la mañana. Si el trabajador comenzó a las 7 de la noche, está en recargo. Bueno, Caterine Martínez, muchas gracias a ti. Caterine Martínez, ¿de dónde se conecta, por favor? Su Buen pregunta. día, de la turística de Paipa. Más bien, no es una pregunta, sino quisiera saber si de pronto ustedes nos podrían facilitar una lista de chequeo para las auditorías del Ministerio de Trabajo. Permítame responder esa pregunta, doctora Silvia. Perfecta. En la página web del Fondo Sordicón, usted va a capacitaciones, busca charlas Meet y después surtidor jurídico online. A partir de pasado mañana va a encontrar este video de esta presentación y las dos presentaciones en PDF con el checklist que aparece allí. Sí, entonces usted puede Listo, llegué un poquito consultarlo ahí y directamente descargar la información y tenerla en su equipo directamente. tarde. Vale, muchísimas gracias. A ti, Caterine, muy amable. San José de Pare, la última pregunta. San José de Pare queda en Boyacá, doctora Silvia. Es un pueblito ahí cerquitica, muy en la frontera con Santander. Por allá estuve alguna vez en mi vida. ¿Quién pregunta por allá en San José de Pare? Marta Adelante. Contreras. Doña Buenos Marta, días. adelante. Mi pregunta es con relación a la jornada de género. ¿Es obligatorio para las empresas hacer eso o no hay una ley que respalde a las empresas que no quieran cumplir con eso? Porque de pronto se puede ir en contra de eso o no se comparte. Doctora Silvia. Mira, la jornada de género no es un concepto clásico del código sustantivo, es una figura reciente que se incorporó con la reforma laboral, ¿sí? Está regulada por la ley 2466, es un permiso remunerado que se concede a las trabajadoras y en ciertos casos a las personas menstruantes, cuando presenten síntomas incapacitantes asociados al ciclo menstrual que afecten su desempeño laboral. No es una incapacidad médica, es un día libre automático mensual y es una licencia permanente. Es un permiso condicionado a la existencia de síntomas que realmente limiten la prestación del servicio. ¿Ok? Entonces, para esto, digamos, ustedes deben entrar a delimitar en la política del reglamento interno de trabajo con respecto a los temas de género, cuáles van a ser los protocolos para que ustedes otorguen lo de la jornada de género. ¿Ok? Gracias. Bueno, 10:48 en la mañana. Muchísimas gracias, doctora Silvia, por compartir este conocimiento tan importante. Aquí queda mucho por hacer todavía, pero en esa tarea seguiremos. Muy amable por estar aquí presente en esta última charla de surtido jurídico. Muy gentil por su intervención y por su muy buena disposición para estas preguntas. A todos, muchísimas gracias por la paciencia. Recuerden que seguimos aprendiendo de la mano de ustedes. La norma es nueva para todos, pero siempre desde el Fondo Soldicome y desde la coordinación jurídica del fondo, como ya lo vieron, estaremos haciendo una entrega de conocimiento en la medida de todo nuestro potencial para ayudarlos a ustedes a mejorar jurídicamente su estación de servicio. Acuérdense que el tema no es solamente de horarios y de rotación y de horas extras. Acuérdense que todo esto que compartimos es mucho más. Muchas gracias a todos. Doctora Natalie, nuestra despedida. ¿Está por ahí?
Doctora Natalie. Sí, sí, Mauricio, ¿me escucha? Ahora sí, no la vemos. Ahí, ya. Adelante, doctora Natalie, con la despedida. Bueno, pues aprovecho este espacio para expresar mis más sinceros agradecimientos por la confianza depositada en esta vigencia contractual. Ha sido un privilegio acompañarlos a través de este surtidor jurídico online, una herramienta creada para ustedes y pensada para brindar respuestas claras, prácticas y oportunas frente a todos esos acontecimientos normativos y regulatorios que afectan su actividad. Su participación activa y preguntas han contribuido para que este espacio pues tenga esta duración y se ha llevado a través de esta plataforma. Los invito a continuar fortaleciendo sus procesos, documentando adecuadamente sus actuaciones y manteniendo pues una visión básicamente preventiva frente a las inspecciones y obligaciones legales que atañen la actividad. Gracias por darnos este espacio a esta coordinación y al equipo que conforma también la coordinación, permitirnos llegar hacia ustedes y recibirnos de la manera en la que lo hicieron. Les agradezco mucho y espero pues que haya sido del agrado de todos ustedes. A la doctora Silvia, muchísimas gracias por compartir su conocimiento y experiencia. A ti, Mauricio, por contribuir también para que este espacio se desarrolle de la manera organizada y tenga el alcance que gracias a Dios pues logró. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, doctora Natalie. Estamos siempre aquí en el Fondo Soldicón, estamos listos para servir. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta vigencia 2025 del Fondo Soldicón. Como ustedes saben, en marzo comienza una nueva vigencia con nuevos administradores. Esperamos poder acompañarlos nuevamente en esta tarea de llevar conocimiento, compartir con ustedes, escuchar sus inquietudes, poder resolverlos, poder acompañarlos y poder compartir con ustedes la tarea que hacen ustedes en cada región del país de hacer empresa, de construir este hermoso país, de construir sus comunidades y de aportar al engrandecimiento de sus regiones, que eso nos parece muy importante. Así que muchísimas gracias, estaremos muy atentos de nuevas experiencias. Recuerde, el jueves, 10 de la mañana, Canopy en Vivo, haremos la rendición de cuentas del Fondo Soldicón, con todos los resultados que hemos generado durante esta vigencia, en beneficio de los distribuidores minoristas de combustibles que son aportantes al Fondo Soldicón. A todos, muchas gracias. Pásenla bien, por favor. Chao, chao.